Hola, bueno, empecemos. ¿Por qué es importante leer a tu bebé? La lectura en la primera infancia va a ser un recurso poderoso en muchos aspectos del desarrollo y el vínculo de los padres o la familia con los niños desde su nacimiento. ¿Qué significa? Que cuando nosotros leemos, entablamos cuentos, inventamos historias, o cuando están muy pequeñitos empezamos con los cantos de cuna, cuando nosotros, exacto, por ejemplo, la música relajante y detrás de la música relajante nuestros susurros para poder acunarlos, ya estamos empezando con este proceso de la lectura. ¿Para qué nos va a servir? Pues en la primera infancia va a ser muy importante para establecer ese vínculo. Un vínculo sano, un vínculo estrecho, un vínculo que nos hable de protección, que nos hable de seguridad. La voz de los padres, sea mamá, sea papá, es muy importante porque hace que el bebé la la pueda reconocer desde antes de llegar al mundo, es decir, desde que está en nuestro vientre y nosotros le vamos cantando, le vamos hablando, mientras nosotros vamos esperando su llegada y preparándonos para esta nueva aventura que significa ser padres, pues lo vamos haciendo a través de las palabras. Recuerden que los seres humanos tenemos el lenguaje muy desarrollado y los niños van a aprender a través de la imitación, van a aprender viéndonos, van a aprender viendo para que puedan saber cómo es que se va a desarrollar este tema de la lectura, cómo es que se van a desarrollar los vínculos. Es por eso que es tan importante leerle a nuestros niños. Nuestra voz puede tener poderes muy importantes dentro de nuestros bebés. Es más, los podemos llegar a tranquilizar. ¿Qué pasa cuando están muy pequeñitos, cuando recién nacen y el bebé está llorando y tú dices, no, pero yo le empiezo a susurrar y simplemente lo empiezo a cunar, ¿no? Le empiezo a cantar una canción de cuna. Y el bebé como arte de magia se calma. Como arte de magia está calladito. O de pronto está haciendo la mañosera, la maña, está en gritos y en eso escucha la voz de la mamá o la voz del papá y se queda en silencio, escuchando, buscando, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, eso pasa porque ya se ha establecido un vínculo y este vínculo no se estableció desde el día que lo tuve entre mis brazos, se estableció desde el día que yo ya lo tenía en mi vientre, desde ya la 37, la 37 semana de nacido, pues nosotros podemos ver que los vínculos ya están, que quizás no van a estar tan desarrollados como los de un adulto, pero sí van a estar ahí, ya los estamos formando, incluso desde el vientre. Muy importante recordar eso. Había una vez, así empiezan todos los cuentos, ¿cierto? En un pueblo muy lejano, en una época muy distante. Todos reconocemos esta frase porque es así como comienza un cuento. Y es ahí, en ese instante, que nuestra imaginación comienza a desarrollar la historia que nos contaban nuestros padres, que nos contaban nuestros abuelos. Cuando tú escuchas, por ejemplo, aquí puedo ver a Noelia, a Diana, a Alejandra, cuando ustedes escuchan, había una vez, cierto tiempo atrás, en tiempos muy lejanos, nuestro cerebro, nuestra memoria, automáticamente nos lleva a esa historia que nos contaban nuestros padres, que nos contaban nuestros abuelos, que nos contaban de pronto en el jardín de niños o quizás en el colegio. O de repente es que tú solita empezaste a leer el cuento y se te quedó grabada esa frase. Qué importante es la manera en la que nosotros empezamos a contar historias a nuestros niños. Muy importante. Porque esa manera que nosotros estamos utilizando se le va a quedar por el resto de la vida. Muy bien, hola Greta, ¿cómo estás? Eres una mamá primeriza, tienes un bebé de un año. Qué bonito leerlas, por favor, síganlo haciendo. A mí me gusta mucho leerlas para poder interactuar. Entonces, en la primera infancia, lo que nosotros vamos a hacer es crear vínculos y vamos a aprender a conocer el mundo. ¿De qué edad a qué edad es la primera infancia? Pues la primera infancia va a empezar a los 2 años y va a terminar a los 6 años. Un rango de tiempo bastante grande, ¿verdad? De 2 a 6 años, el niño se va a ir desarrollando de diferente manera, el niño va a ir aprendiendo de diferente manera, va a pasar por diferentes etapas y va a aprender a conocer el mundo de distintas formas, de distintas formas. Y los cuentos y las historias van a ser una de esas tantas formas
y de esas tantas herramientas que podemos desarrollar los padres para crear un vínculo muchísimo, muchísimo más estrecho con nuestros niños. Me alegra muchísimo saber que muchas de ustedes están viendo esta conferencia al lado de sus bebés. ¡Qué bonito! Qué bonita sorpresa para mí, qué bonito verlos al lado de sus bebés porque significa que no solamente están interesados en buscar el desarrollo de sus niños, sino que los están haciendo partícipes de esto, los están haciendo parte activa. Y eso es muy importante para el desarrollo de nuestros niños, que nuestros hijos sean parte activa de su crianza. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, nos dice Castañeda y Mina que la etapa del ciclo vital que comprende el desarrollo de los niños va a venir desde la gestación hasta los 6 años de vida. Es necesario mencionar que existe una serie de periodos en los cuales las competencias van a marcar su aparición de acuerdo a los diferentes momentos del desarrollo y los procesos de aprendizaje de los niños. ¿Qué significa todo esto? Que un cuento que va dirigido para un niño de 6 años no va a estar dirigido para un niño de 2 años, por ejemplo. No lo van a entender de la misma manera, no lo van a disfrutar y por lo tanto no se van a enganchar con el cuento y lo van a dejar pasar así rápido. Por eso es tan, tan, tan importante que ustedes sepan escoger los cuentos que le van a contar a sus hijos de acuerdo a la etapa que están atravesando, de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que están sus pequeños. No todos los cuentos son para todas las edades. Los cuentos que son para niños muy pequeñitos, si tú se los vuelves a repetir a niños ya más grandes, les van a parecer de pronto aburridos, se van a aburrir, no les va a gustar. Y los cuentos que ya son para niños más grandes, si tú se los cuentas a niños muy pequeñitos, pues probablemente no los van a entender. Y su atención se va a desviar rápidamente. ¿O qué pasa si tú no utilizas los recursos adecuados para que cuentes un cuento? Yo puedo estar contándote algo muy interesante, muy divertido, pero si lo hago así, toda desganada, había una vez un cuento y así pasó el osito y los tres chanchitos, probablemente el niño va a entender qué me está diciendo, ¿no? No, realmente no llama mi atención, no me cautiva. Caso distinto, si yo le empiezo a contar y le empiezo a decir, había una vez tres cerditos. Estos tres cerditos, hasta el tono de voz, hasta la inflexión que yo haga en mi voz, en mis gestos, en mis movimientos, van a hacer que mi hijo se envuelva con la historia que yo estoy contando. Las etapas del desarrollo, vamos a tomar a las etapas de Piaget. ¿Por qué? Porque es muy importante y de acuerdo a eso nosotros nos vamos a poder guiar para escoger los cuentos necesarios para nuestros pequeños. Cuando estamos en la etapa sensoriomotora, es un niño activo, es un niño activo. Y esto va desde el nacimiento a los 2 años. En esta etapa va a ser necesario de que el niño pueda tocar, de que el niño pueda sentir, porque de esa manera va a aprender. Entonces, los cuentos que nosotros elegimos para esto, para este año, para este lapsus de edad, pues van a ser aquellos que nos presenten texturas, por ejemplo, van a ser aquellos que permitan que el niño pueda manipularlo. Si a un niño de 2 años tú le das un cuento con las hojas blandas, con las hojas comunes y corrientes, pues probablemente va a terminar algo desgastado y roto, puede ser, porque el niño está en exploración, porque el niño está conociendo. Caso diferente, si tú le proporcionas un cuento donde él va a poder sentir la textura, donde él va a poder explorar el animalito, supongamos, los sonidos, entonces, acuérdate de esto. Desde el nacimiento hasta los 2 años, el niño está en una etapa sensoriomotora. Para que ellos puedan aprender, para que ellos puedan conocer, va a ser muy importante, indispensable que sientan, que escuchen, que exploren el mundo a través de sus manos, de sus piecitos, a través de sus sentidos. Muy importante. Luego pasamos de la etapa de los 2 a los 7 años, que ya es una etapa preoperacional. El niño es más intuitivo en esta edad. Entonces, aquí el niño ya empieza a usar símbolos y palabras para poder de pronto pensar y analizar cierta situación. La solución que ellos le van a dar a los problemas va a ser de manera intuitiva, pero el pensamiento va a estar limitado por la rigidez y la centralización y el egocentrismo. Es decir, el niño en esta etapa va a resolver las cosas de manera pues más rígida, no va a haber más opciones como los adultos podemos ver, lo va a ver de manera más rígida. Entonces los cuentos tienen que estar dirigidos
a desarrollar justamente esto de la intuición, esto de ser más intuitivo, esto de ver las cosas de diferente manera. Aquí ya tenemos las dos etapas que van a comprender la primera infancia. De 0 a 2 años, los sentidos. Necesitan explorar sus sentidos. Cuando vamos de 2 a 7 años, pues necesitamos explorar otro tipo de situaciones que los lleven a la resolución de problemas. Muchos de ustedes no me van a dejar mentir que tienen hijos de 0 a 2 años, pues ven que los niños vienen y su forma de acariciar es tocándoles la cara, de pronto también alguno quiere meter la boquita en el cachete, o de pronto vienen y todos se lo quieren llevar a la boca, o de pronto cuando sienten demasiada ternura aprietan con mucha, mucha, mucha fuerza. Los niños están aprendiendo, están conociendo. Esa es su manera de aprender cuando están muy pequeñitos. O de pronto te coge el cabello, ¿no? Te coge el cabello. Todo este tipo de acciones pues va a formar parte de la etapa sensoriomotora. El niño está aprendiendo, el niño está conociendo, el niño necesita explorar. Luego de eso, cuando nosotros hablamos de la etapa de 0 a 2 años, el aprendizaje y la manera en la que el niño se va a desarrollar, pues se va a dar dentro de la interacción de la familia, puesto que este va a ser su núcleo más cercano de aprendizaje. Y esto lo va a llevar a la interacción con la realidad. En esta edad es muy importante que nosotros al niño le presentemos imágenes del mundo real. Si es que es un pollito, si es que es una vaca, si es que es un burrito, un perro, lo que fuera, de la vida real. Los dibujitos se ven bien, se ven bonitos, se ven atractivos, pero en esta etapa de vida el niño está conociendo su realidad, está conociendo lo que le rodea, el mundo externo. Y para eso estamos los papás cerca, para eso es la familia, va a ser el primer apoyo y va a ser la primera fuente de conocimiento. Entonces, va a ser muy importante que tú le enseñes a tu hijo, a tu hija, a través de cosas que sean muy pegadas a la realidad. ¿Qué pasa si yo le estoy el patito y no empiezo a utilizar las palabras correctas con mi hijo? Pues él va a imitar y cuando vaya creciendo va a utilizar esas palabras porque tú le has enseñado que ese es el significado que se le da a ese objeto. Es cosa muy distinta que si yo le voy explicando y yo le voy enseñando realmente cómo se tiene que decir, cuáles son los sonidos ¡ah! Me trabé, lo siento. Los sonidos que hacen los animales, como hace el pollito, que pía, que la vaca muge, etc. Entonces es muy importante que nosotros le podamos enseñar este tipo de situaciones a nuestros hijos de manera muy real, de manera muy lúdica, de manera muy dinámica. Cuando pasamos a la etapa de 3 a 4 años, ya va a empezar, exacto, onomatopeyas. Muchísimas gracias, Blanca. Se me trabó la lengua, disculpe. Suele suceder, a todos nos ha pasado, yo lo sé. Cuando vamos de 3 a 4 años, pues ya empezamos con la socialización secundaria. ¿Qué significa? Ahí nuestros niños no nos tienen solamente a la familia como fuente de aprendizaje, sino que ya empiezan de pronto a ir al nido, ya empiezan a salir con la estimulación temprana, ya empiezan a conocer y a interactuar con personas que son más lejanas a la familia. Entonces, la manera de aprender en esta etapa va a cambiar y va a tener ciertas modificaciones. ¿Por qué? Porque en esta etapa lo que va a buscar el niño es dar a conocer sus necesidades y todo lo que va aprendiendo, lo que va a buscar es interpretar estas necesidades. Es decir, que si el niño tiene hambre, si el niño tiene sed, si el niño quiere jugar, si el niño está enojado, todo lo que va aprendiendo va a ir en búsqueda de la interpretación a estas necesidades. Por eso es muy importante que cuando tenemos hijos de 3 a 4 años utilicemos los cuentos para que ellos puedan darle sentido a esa necesidad. Supongamos, si es un niño que tiene miedo de dormir en la oscuridad, vamos a utilizar un cuento para explicarle que no pasa nada dentro de la oscuridad. Entonces, vamos a instrumentalizar y vamos a usar los cuentos y las historias para para satisfacer esa necesidad de nuestros hijos, para que ellos puedan conocer el mundo a través de nuestra guía. Y los cuentos y las historias, pues, son un recurso muy importante para poder lograr este objetivo. Cuando ya están más grandecitos, de 4 a 6 años, pues el encuentro va a ser directo en aspectos formales, porque ya van a empezar en el colegio, entonces la comunicación ya va a ser diferente.
Y ahí ya se va a construir significados compartidos. Tus significados, lo que yo te estoy enseñando y lo que el niño también va a empezar a aprender por sí mismo, por sí solo. De 0 a 18 meses. En esta edad va a ser necesario que el niño escuche e identifique la voz de su educador. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de educador? Van a ser las personas que facilitan y ofrecen experiencias significativas. ¿Qué pasa si de pronto mi hijo pues no está conmigo las 24 horas del día y es otra persona la que lo está cuidando? Es mi mamá, es mi tía, es la nana, o si es que yo le estoy dejando dentro de un centro de estimulación temprana, entonces la MIS es la que está más tiempo con ella, ¿verdad? Va a ser muy importante que el niño pueda reconocer aquellas voces y aquellos sonidos, aquellas palabras de los educadores, porque son ellos los que les van a impartir esos conocimientos que van a ser significativos dentro de la vida de nuestro hijo. ¿Eso significa que si yo no estoy, no voy a ser significativa? No. Eso significa que dentro de su proceso de aprendizaje va a identificar a estos otros entes como significativos también. Pero tú como mamá, tú como papá, pues vas a seguir teniendo un papel muy importante y protagónico dentro de la crianza de tu pequeño. Entonces, esta voz, esta sensación tiene que ser asociada con protección y con amor incondicional. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que tenga contacto con los educadores, los padres, las mises, los tíos, las abuelitas, los que estén encargados de la interacción diaria y cotidiana con nuestro hijo, se asocie justamente con la protección y con el amor incondicional. Que la manera de educar y de enseñar esté asociada al respeto, esté asociada también a poner límites, pero al respeto y al amor. Que el niño sepa que cuando nosotros estamos contando un cuento, nuestro tono de voz y la manera en la que lo hacemos lleva a la protección y el amor, al arrullo, a acunarlo, a cuidarlo, a darle seguridad. Cuando pasamos de 18 meses a 4 años, el niño va a disfrutar de las rimas acompañadas de acción. Pues aunque ponen poca atención a las palabras que componen la rima, disfrutan de la anticipación que precede a la acción involucrada en ella. ¿Qué quiere decir? No le van a poner tanto sentido a la rima en sí, porque las rimas en esta etapa son imprescindibles, son muy importantes. Se recomiendan que para esta edad los libros estimulen al tacto. Como les decía, es muy importante que en esta edad los libros estimulen todos los sentidos de los pequeños. De 4 a 6 años el niño aprende a representar su mundo simbólicamente a través del lenguaje, el juego, el dibujo. Entonces, en esta edad, pues los libros, los cuentos van a tener otra manera, otra estrategia, otra estructura para enseñar y para lograr que el niño aprenda. Disfrutan con historias repetitivas y la repetición les facilita la comprensión de la secuencia. Entonces aquí vamos a tener historias que van a ir repitiéndose, vamos a tener versos que van a ir repitiéndose y que van a ir enganchando a los pequeñitos. La lectura. ¿Qué pasa con la lectura dentro de la primera infancia? En esta primera parte lo que nosotros hemos visto es la primera infancia, cómo se va desarrollando, cómo va. Cuando hablamos acerca de la lectura en la primera infancia, esta va a ser una apuesta en la cual el educador, acuérdate lo que te dije, el educador va a ser la persona significativa, la persona que cree esos conocimientos significativos con tu hijo y se concibe como la guía para que el niño se encuentre de una manera afectuosa y relevante con la lectura, abriendo la posibilidad de que asuman nuevos elementos que antes no poseía. Este momento va a ser clave para que tu hijo pueda desarrollar esa relación armoniosa, esa relación de disfrute, esa relación de placer con la lectura dentro de la primera infancia. Entonces, si nosotros como padres inculcamos a nuestros hijos el hábito de la lectura, primero yo como guía, yo leyéndote un cuento, luego haciéndote a ti partícipe de la historia, luego pidiéndote que tú la crees, que tú la inventes y posteriormente ya lo vas a hacer tú solito. Entonces, ahí yo ya estoy creando ese hábito de lectura, ese disfrute, ese placer. Pero ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ¿la lectura solamente va a beneficiar el hecho del vínculo? Pues no, también va a tener beneficios cognitivos, como por ejemplo va a facilitar que el niño desarrolle de mucha mejor forma la memoria, de que sus procesos de aprendizaje sean mucho más lúdicos, mucho más fáciles también,
de que los hábitos que se les va dando sean saludables dentro de la lectura. Entonces, el empezar y el desarrollar el hábito de la lectura dentro de nuestros niños va a tener un sinfín de beneficios que los vamos a ir explorando. ¿Qué se busca? ¿Qué se busca la lectura dentro de la primera infancia? Busca la oportunidad de estructurar modos de sentir, de entender, de proyectar e introyectar emociones y sentimientos que aparecen en los diferentes cuentos. ¿Qué significa? Que los cuentos y las historias nos va a dar la oportunidad de que nosotros, a través de otros personajes, podamos explicarle el mundo a nuestros hijos. Supongamos, si nosotros estamos pasando por una etapa de duelo, hay algunos cuentos que nos van a ayudar a explicarle esta etapa de duelo. Si es que nosotros estamos pasando por un divorcio, hay algunos cuentos que nos van a ayudar a explicarle al niño de qué trata un divorcio. ¿Por qué? Porque justamente los cuentos nos van a dar la posibilidad de que el niño pueda proyectar e introyectar sus emociones a través de otros personajes. ¿Qué pasa si es que de pronto hay ciertas cosas, ciertas situaciones que yo no he podido, pues, no he podido explorar con mi hijo, no me llega a contar, no llego a saber el cuento acompañado del juego, el cuento que va a ser interactivo, el cuento que va a ser dinámico, el cuento donde yo voy a involucrar a mi hijo dentro de la historia, me va a ayudar a que yo pueda explorar aquella historia que mi hijo no pudo verbalizar porque no es un adulto, ¿verdad? Y no nos va a contar pues con puntos y comas. Pero a través del juego y a través de la historia y a través del cuento yo voy a aprender a conocer más a mi hijo. Yo voy a aprender a saber cómo llevar bien a mi hijo. Entonces, utilicemos el cuento para eso, no solamente para desarrollar su imaginación y su creatividad, sino también para aprender a conocerlo más, para saber cuáles son sus miedos, para saber de pronto por dónde está soñando, por qué está pensando, en qué está pensando, qué es lo que le causa angustia. Porque recuerden que el hecho de ser pequeñitos no significa que no tengan dudas, que no sientan temor. Entonces, el cuento nos va a ayudar muchísimo a esto, a que los niños puedan proyectar e introyectar sus emociones, sus inseguridades, sus felicidades a través de las historias y a través de los cuentos. Leí hace un ratito un comentario de Noelia que me decía que tenía dos pequeñitos. Uno que recién había nacido, que tenía un mes aproximadamente, y el otro que tenía 3 años. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos dos hijos y los dos están en diferentes etapas? ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Pues nosotros podemos implementar etapas dentro de nuestro cuento, dentro de nuestra historia, dentro de nuestro hábito de lectura con nuestros niños, para que ninguno de los dos se aburra, para que ninguno de los dos se desconecte, para que ninguno de los dos pierda la oportunidad de compartir tiempo con papá y con mamá. Entonces, la lectura no solamente nos va a ayudar a fomentar la imaginación, la creatividad, a desarrollar vínculos, a conocer a nuestro hijo, sino que también nos va a ayudar a que nosotros podamos tener más tiempo con ellos, tiempo de calidad. Los sentimientos que aparecen en los diferentes cuentos nos van a ayudar a enseñar a los niños que la realidad está compuesta por un devenir que trae consigo diferentes estados anímicos. A través de nuestros cuentos, nosotros les podemos explicar a los niños cómo es la tristeza, en qué consiste la tristeza, y de esa manera, pues los niños van a poder identificarla mejor, ¿verdad? ¿Qué significa estar enojado? ¿O qué pasa cuando alguien está enojado? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se debe actuar? Entonces, es muy importante la lectura porque nos va a ayudar a conocer las emociones de nuestros bebés. Los beneficios. Primero, nos va a ayudar a fomentar los vínculos familiares y afectivos, pues el tiempo que dedicamos a leer a nuestros hijos es emocionalmente importante para su crecimiento, para el crecimiento del niño y también para el tuyo. Ojo, ojo, que estos beneficios no solamente son para nuestros hijos, sino que también te va a traer beneficios a ti, también te va a ayudar a ti. Tómate un tiempo dentro de toda tu rutina, no una media hora para que tú puedas estar con tu hijo y le puedas leer un cuento. Y si es que no tienes un cuento a la mano, tómate ese tiempo para que puedas inventar un cuento. Pídele ayuda, pídele ayuda y yo estoy segura que él te va a sacar personajes, te va a sacar escenarios, te va a sacar momentos y tú te vas a ir involucrando dentro de este juego.
tú te vas involucrando dentro de la historia. Y juntos van a crear una historia, pero que va a ser un sinfín. No solamente los cuentos se utilizan antes de dormir, lo puedes utilizar dentro del día, dentro de tu rutina. Luego nos va a ayudar a desarrollar la imaginación, la capacidad de abstracción y la memoria. Vamos a desarrollar nuevas habilidades para pensar por sí mismos sobre la información que les va llegando. ¿Qué significa? Que a través de los cuentos nosotros vamos a permitir que nuestros hijos más adelante puedan discernir y puedan generar pensamientos autónomos, puedan generar sus propias ideas. Nos va a ayudar a mejorar el desarrollo del lenguaje. Escuchar la lectura hace al niño conocer nuevas palabras, desarrollar con el tiempo un mejor vocabulario y familiarizarse con nuevas estructuras lingüísticas. A través de los cuentos nosotros vamos a favorecer tremendamente el desarrollo del lenguaje de nuestros hijos. Por eso es tan importante. ¿Qué libros podemos leer con nuestros niños? Recuerda que yo dentro de todo este tiempo te estaba comentando acerca de que existían algunos libros para ciertas edades, que cuando estaban muy chiquitines no les podíamos dar pues los libros de pasta dura porque se iban a lastimar, o de pronto que necesitaban con texturas. Pues, ¿cuáles son esos libros? Yo les he escogido algunos tantos que me gustaría que ustedes los puedan ver, los busquen si es que está dentro de sus posibilidades, aunque ahora el internet nos acerca a todo, así que búsquenlos para que puedan interactuar con sus hijos, para que los puedan leer. De 0 a 1 año tenemos Los animales de Conver. Este libro es muy interesante. Está hecho de tela, es un libro que está hecho de tela donde vamos a encontrar animales y nos va a permitir que el niño agarre el animalito y lo pueda quitar del libro, va a tener texturas, va a tener colores, entonces nos va a ayudar a que lo podamos desarrollar mejor. También existe un tipo de libro que incluso lo podemos llevar a la ducha, lo podemos llevar al baño. Es un libro que es impermeable, entonces al niño se lo puedes dar y él va conociendo, se trata de los animales acuáticos. Él va conociendo los animales acuáticos mientras va tomando una ducha y este libro no se va a bajar, no se va a romper, no le va a pasar absolutamente nada porque está creado y está diseñado para esta etapa de vida, ¿no? Para de 0 de 1 año. Luego tenemos un libro que se llama De Paseo. En estas páginas tú vas a encontrar pues rimas que van a hacer que el bebé, por la musicalidad y la sonoridad, porque recuerda lo que te dije, el niño probablemente no va a entender un 100% de la rima que tú estás haciendo, pero sí la musicalidad que va a desprenderse de esta rima, el canturreo que puedes desprender de este rima. Entonces va a hacer que se enganche, además de llamar la atención los colores de las ilustraciones, disfrutando de los diferentes animales que irán siguiendo a lo largo de la historia. Recuerda lo que te dije, es muy importante que el niño pueda conocer a través de los libros su realidad, lo que va alrededor de ellos. Entonces podemos utilizar este libro, se llama De Paseo, lo pueden conseguir en cualquier librería y es muy interesante, muy lúdico, muy colorido para las mamis que tienen a los niños más pequeñitos, que recién están aprendiendo a conocer. Cuando son muy pequeñitos, acuérdate que lo que tú tienes que utilizar pues son las canciones de cuna, los cuentos cantados. Los cuentos cantados es una herramienta perfecta cuando tienes un bebé de 0 a 3 meses, cuando están pequeñitos, muy pequeñitos, cantarles un cuento, contarles una historia mientras vas cantando, le va a ayudar muchísimo. Y a ti también, el vínculo se va a hacer mucho más fuerte. Luego tenemos la colección Toca Toca. Este es un total de 17 libros que componen una fantástica historia para conocer los colores, los números, las cosas de la casa, el arco iris, la familia, entre otras temáticas. Entonces, dentro de esta colección que se llama Toca Toca, lo que tú vas a encontrar, pues, es diferentes maneras de demostrarle a tu hijo y de hacer que tu hija pueda conocer el mundo a través de los libros y a través de los cuentos. Le vas a permitir explorar. Cuando están muy pequeñitos y tú les vas cantando, lo que le va dando tranquilidad y lo que le va permitiendo conocer, pues va a ser tu voz. Cuando ya están un poco más grandecitos, estamos hablando de 4 meses, 5 meses, 6 meses, hasta el año, lo que le va a ayudar es a conocer tocando, tratando de pegar los dibujitos dentro del libro, conociendo las texturas, escuchando los sonidos, que tú le vayas explicando cómo va la historia. Entonces,
Aquí tú tienes 3 opciones de libro, una de ellas es una colección que desprende 17 libros de estos, que te va a permitir ayudar a tu hijo a conocer el mundo a través de la lectura. Luego tenemos desde los 2 años hasta los 4 años. Tenemos un libro que es precioso, se llama El pequeño conejo blanco. Es una historia que nos habla de coraje, que nos habla de valentía, donde el animal pequeño, que es el conejito, consigue ganarle la partida al grande. Es un libro divertido, es un libro estupendo para estas edades, pues va a jugar con las rimas y la sonoridad del lenguaje. Eso ayuda a los más pequeños a adquirir conciencia fonológica. Entonces, dentro de este libro, lo que tú vas a hacer es que el niño aprenda ¿qué significa tener coraje? ¿Qué significa tener valentía? Porque recuerda que en esta etapa los niños están atravesando por una transición, ¿no? Ya no es la familia su principal fuente de aprendizaje, sino que ya va a empezar con una socialización secundaria, va a empezar a interactuar con sus pares y eso va a generar ciertos miedos, ciertas inseguridades en nuestros bebés. Este cuento te puede ayudar. ¿Qué pasa si tú tienes un niño que está yendo por primera vez al jardín, que está empezando recién con la estimulación temprana y se siente inseguro, siente que no se está hallando? Utiliza los cuentos para abordar estos temas, utiliza los cuentos para que te puedas acercar a ellos. Luego tenemos otro libro que se llama Vamos a cazar un oso. Esto es perfecto, perfecto, perfecto para la lectura en voz alta. Azucena, los puedes encontrar en cualquier librería, en la librería de tu preferencia. A nivel de Perú, incluso te los pueden enviar hasta tu casa. Así que cualquiera de estos cuentos que les estoy mencionando están disponibles en las librerías más importantes de tu ciudad. Búscalos, pídelos por internet. Recuerda que ahora tenemos que utilizar el internet como una herramienta. Como les decía, Vamos a cazar un oso es un libro muy entretenido, muy divertido, que incluso tú como padre te vas a quedar enganchado con las frasecitas que va soltando el libro y vas a estar luego canturriándolas también. Me ha pasado, yo he leído este cuento a pequeñitos y se me ha quedado las frasecitas porque las van repitiendo una y otra y otra y otra vez y tú te vas involucrando también en la historia del osito. Luego hay otro libro que también es excelente, se llama No hace falta la voz. Les recomiendo en especial este libro. Léanlo, léanlo con sus hijos, hagan que sus bebés, que sus niños lo puedan escuchar porque tiene momentos que habla de mucho cariño, es un libro muy tierno, muy dulce y nos habla acerca de que el afecto es imprescindible para el desarrollo emocional de nuestros hijos. Nos habla también acerca de la seguridad, de la autoestima y da pie a mucha interacción con los niños. ¿Qué pasa si yo agarro un libro y simplemente lo leo, ojeo, 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 y mi hijo se quedó dormido? Bueno, ya terminó mi hora de lectura y me voy. Probablemente tú no vas a tener todos los beneficios de la lectura, porque no estás haciendo a tu hijo partícipe de la lectura. Entonces, no asociemos la hora de leer a la hora de dormir, porque no es así. La hora de leer tiene que ser un momento de compartir con tu hijo, de conocer a tu hijo, a tu hija. La hora de lectura nos tiene que invitar a armar una historia, a armar una fiesta, a sacar títeres, a sacar juguetes, a arrodillarme con él, decirle, bueno, y mira, vino el oso, ya tú vas a ser el oso, yo voy a ser el cazador, entonces interactuamos, entonces jugamos, entonces jugamos. Y de pronto él te va a dar una propuesta, ¿no? Mamá, ¿y si hoy día tú eres el oso y yo soy el cazador? Ah, entonces empezamos a jugar entre los dos. Empezamos con una historia, con un cuento que luego va a terminar en una historia grandísima y que el vínculo tan fuerte se va a establecer con tu pequeño. Vi una pregunta, pero se me pasó muy rapidita, así que al final las revisamos todas para yo poder ir respondiéndoles. Algunas preguntas se me pasan muy rápido y no me da tiempo de leerlas. Lean este libro, No hace falta una voz, es un libro muy bonito, muy interesante, muy tierno, muy sublime, muy dulce. Si es que tú sientes que de pronto el trabajo, la vida misma, el día a día no te permite estar a un 100% para tu bebé,
Utiliza este libro para que puedan explorar esos sentimientos que de pronto no se están hablando con tanta claridad o que tú no sabes cómo expresárselos a tu pequeño, a tu pequeña. Este libro te va a abrir las puertas hacia un mundo de ternura, de amor, de seguridad, de autoestima, donde tú le vas a poder contar a tu hijo, a tu hija, que siempre va a tener tu amor incondicional, que tú eres su mamá, que tú eres su papá y que siempre lo vas a cuidar. Y se lo vas a decir a través de una historia, a través de algo muy divertido, de algo muy gracioso, de algo muy interactivo. Luego tenemos los libros de los niños de 4 a 6 años. Aquí hay un libro que se llama Adivina cuánto te quiero. Es totalmente recomendable para niños de cualquier edad. Ojo, este libro lo puedes leer a cualquier edad, pero en estas edades de 4 a 6 años es perfecto porque es cuando los niños empiezan a despegarse de sus padres para ir al colegio, para ir al jardín, y de vez en cuando vuelven a nuestro regazo y por eso es que necesitan sentirse queridos. Cuando estés atravesando por este tipo de situaciones donde tus hijos se van a tener que despegar de ti por un tiempo, es necesario y puedes utilizar este libro, Adivina cuánto te quiero. Adivina cuánto te quiero es un libro muy bonito que te va a ayudar a hablar acerca de la separación, ¿no? Acerca del distanciamiento de pronto. ¿Qué pasa si mi niño tiene 3 años y yo estuve trabajando, estuve de vacaciones y luego me tengo que ir a trabajar? O si soy un papá o una mamá que viaja mucho. Eh, sí, como les comentaba, ustedes pueden conseguir los libros en las librerías de su preferencia, de que esté más cerca de su ciudad. Las librerías más importantes de Perú las distribuyen, las pueden pedir a través de internet, o si tienen una librería cerca de su casa, la pueden conseguir. Son libros muy populares, son libros que los van a encontrar con mucha facilidad, no son difíciles de conseguir, es más, algunos de ellos están en internet también. Por ejemplo, Brenda nos dice que le cuenta el libro de los cerditos. De los cerditos, mire, un cuento que ha sido utilizado pues por años, de años, de años, de años, pero sigue trascendiendo, ¿no? Pero sigue acercándonos a nuestros hijos. Entonces, cuando nosotros leemos, pues necesitamos tener algunas consideraciones básicas para que nuestro cuento no sea aburrido, sino sea ameno, para que la historia que yo te estoy contando, la historia que yo te estoy transmitiendo, pues la podamos disfrutar entre los dos. El libro Adivina cuánto te quiero es para todas las edades. Sí, se puede utilizar en todas las edades, sin embargo es recomendado de 4 a 6 años, producto de que en esa etapa se atraviesa el tema de la separación porque van al nido, porque van al colegio, etcétera. Sin embargo, como te decía hace un ratito, si es que tú estás atravesando por una etapa así, entonces puedes utilizar. Adivina cuánto te quiero es un libro que habla muchísimo acerca de cómo los padres le podemos explicar a los niños que es momento de separarse de nuestra familia y que eso no va a significar que el amor va a cambiar, que eso no va a significar que mi apoyo incondicional va a desaparecer. Hace un ratito le vi una pregunta que me decía, si yo estoy gestando, ¿les puedo leer? Sí, sí, como decíamos al inicio de la charla, este vínculo, esta conexión que nosotros establecemos con el bebé, la vamos a hacer desde el vientre. Entonces, lee y es muy importante. Cuando están muy pequeñitos, en lo que van a identificar ellos va a ser el tono de tu voz, la dulzura con la que le estés leyendo, la protección con la que le estés leyendo, la manera en la que le estés leyendo, en la que le estés hablando. Hace un rato veía a una de las mamis que estaba acurrucando a su bebé y le daba palmaditas en el cuerpecito, le daba palmaditas suavecitas, lo estaba arrullando, ¿verdad? Lo estaba acunando. Por ejemplo, ese gesto se asocia a la protección y a la seguridad. Entonces, tenemos que generar esa misma asociación con el tema de la lectura. Como les decía, cuando son muy pequeñitos, podemos utilizar los cuentos cantados, susurrados, mientras el bebé se va bañando, por ejemplo, mientras voy bañando le voy cantando, ¿no? Le voy contando lo que estoy haciendo con él, mira, te estoy bañando y utilizo las melodías, le voy creando la historia, pero todo lo hago muy melódico. Cuando hablamos de bebés que son muy pequeñitos, cuando hablamos de bebé de 4 meses y 20 días, podemos utilizar los libros que están por acá.
Por ejemplo, Animales de Campbell o lo que le decía la colección Toca Toca. Dentro de la colección Toca Toca hay libros que son muy interesantes y que son muy lúdicos, que nos permiten sacar las figuritas, pegarlas, tienen cintas, algunos también nos permiten de pronto crear, pintar, poner sus manitos, sus piecitos. Los libros, la colección Toca Toca, totalmente recomendado para esta etapa, cuando son todavía más pequeños. Entonces, el siguiente libro, mi bebé tiene 5 meses, perdóname, no te terminé de leer, lo leemos después, se me fue muy rapidito tu mensaje. El Grúfalo. El Grúfalo va a ser una historia que termina siendo muy encantadora para los niños porque es muy divertida, es muy graciosa. Y además demuestra que no siempre los más grandes y fuertes son los que ganan las batallas. A través de este cuento lo que nosotros buscamos es que los niños sientan que pueden lograr lo que quieren, que sientan que el hecho de ser pequeñitos no significa que van a ser vulnerables, ¿no? Que ser pequeñitos también les va a dar fuerza, también van a poder de pronto empezar a luchar por los pequeños pasitos que van dando, ¿no? Por las pequeñas luchas diarias que van siguiendo los niños también. El hecho de que ellos sean pequeños no significa de que no va a ser complicados para ellos, pues la transición que existe entre la primera infancia, la infancia, etcétera, ¿no? Va a ser complicado también y nosotros estamos como padres para poder ayudarlos. Voy a Comete, así se llama, así tal cual lo he puesto, no fue un error, así se llama, Voy a Comete. Voy a Comete es un libro muy recomendado cuando nosotros tenemos a niños pequeñitos que de pronto no han podido o tienen problemas de lenguaje, que no han podido desarrollar, niños que de pronto pueden tener algún tipo de traba al momento de hablar, que no han podido desarrollar al 100%, que están en proceso de desarrollo y que eso puede generar burlas con sus amigos, que eso puede generar que los niños se sientan cohibidos, que ya no quieran hablar porque tienen vergüenza que se burlen, a que se rían. Entonces, el libro Voy a Comete nos ayuda a que los niños puedan entender que todos nosotros tenemos particularidades y peculiaridades que no nos tiene por qué llevar a la vergüenza. Es un cuento que es ilustrado, todos estos cuentos son ilustrados, se asemeja a un cómic, se asemeja a un cómic y además es muy gracioso incluso para los adultos, cuando lo vas leyendo también te va causando gracia y te va pareciendo pues es que este lobito que es nuestro personaje principal, pues tiene aventuras muy jocosas, muy chistosas. Además, este lobito habla tan mal, pero en el fondo es un lobito muy bueno. Es un lobito que tiene muchas cualidades, muchísimas. Y que el hecho de que no pueda pronunciar bien las palabras, pues a través de la historia se va demostrando que no significa que él no pueda desarrollar otro tipo de capacidades, desarrollar otro tipo de habilidades. Entonces es una historia divertida, es una historia envolvente. El lobito quiere comerse a los demás y les dice voy a comerte y los demás se burlan. Es muy divertida. Al final el lobito se vuelve vegetariano. Todo un sinfín de historias dentro de este libro que nos van a ayudar a que nosotros le podamos explicar a los niños cómo es que en realidad se va llevando la vida. A explicarle temas que quizás en el día a día se van quedando como dudas, ¿no? Dentro de nuestros hijos. Recuerda que los libros, lo que va a generar en el niño cuando se lo vamos leyendo van a ser dudas, preguntas. Y son esas preguntas las que nos van a ayudar a nosotros a enseñar. Son esas preguntas las que nos van a dar el paso a nosotros a guiar, a saber cómo tengo que llevar a mi hijo, qué es lo que le tengo que decir, cómo lo tengo que instruir. Recuerda que cuando tú lees un libro necesitas seguir ciertas pautas, necesitas seguir ciertas condiciones para que esta hora de lectura, este momento de lectura no sea tedioso, sino más bien sea placentera. Yo les he traído un ejemplo de un libro que se llama Vamos a cazar un oso, es lo que les contaba hace un ratito que yo se lo he leído a pequeñitos también y se me quedó la frasecita ahí rondando porque es una frasecita muy pegadiza. Entonces, quiero que ustedes lo vean con el fin de que al finalizar todo este video ustedes me puedan decir qué características encontraron dentro
de la mami que está leyendo el libro, que está contando la historia. ¿Cuáles fueron esas características? ¿Qué diferente hizo? ¿O es que lo está contando como cualquiera? Entonces, necesito que ustedes estén muy atentos, más allá de la historia, que estén muy atentos a la manera en la que lo está contando, porque luego quiero que ustedes abran sus micros, que ustedes me escriban, me vayan contando qué es lo que vieron, qué es lo que vieron. Entonces, vamos a empezar a ver. Me dicen si es que lo pueden escuchar. Un segundito. Hola, hoy les tengo un gran libro. Se llama Vamos a cazar un oso. Este cuento fue escrito por Michael Rosen e ilustrado por Helen Oxenberry. Aquí podrán encontrar muchas frases que se repiten y estoy segura que las podrán recordar y así cuentan el cuento junto conmigo. Los invito. Aquí vamos. Vamos a cazar un oso. Vamos a cazar un oso grande y peligroso. ¿Quién le teme al oso? Nadie. Aquí no hay ningún miedoso. Un campo de largos pastos verdes. Por encima no podemos pasar. Por debajo no podemos pasar. Ni modo, lo tendremos que atravesar. Swish, swash, swish, swash, swish, swash. Vamos a cazar un oso peludo y furioso. ¿Quién le teme al oso? Nadie. Aquí no hay ningún miedoso. Un río profundo y frío. Por encima no podemos pasar. Por debajo no podemos pasar. Ni modo, lo tendremos que atravesar. Glo, glo, gloro, glo. Glo, glo, gloro, glo. Glo, glo, gloro, glo. Vamos a cazar un oso gordo y fastidioso. ¿Quién le teme al oso? Nadie. Aquí no hay ningún miedoso. Barro espeso y pegajoso. Por encima no podemos pasar. Por debajo no podemos pasar. Ni modo, lo tendremos que atravesar. Plochi, 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 plop, plochi, plochi, plop. Vamos a cazar un oso inmenso y horroroso. ¿Quién le teme al oso? Nadie. Aquí no hay ningún miedoso. Un bosque verde y oscuro. Por encima no podemos pasar. Por debajo no podemos pasar. Ni modo, lo tendremos que atravesar. Tupiti, 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 tap, tupiti, tupiti, tap. Vamos a cazar un oso terrible y monstruoso. ¿Quién le teme al oso? Nadie. Aquí no hay ningún miedoso. Una tormenta de viento y nieve. Por encima no podemos pasar. Por debajo no podemos pasar. Ni modo, la tendremos que atravesar. Su, fu, 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 fu. Vamos a cazar un oso feo y espantoso. ¿Quién le teme al oso? Nadie. Aquí no hay ningún miedoso. Una cueva estrecha y tenebrosa. Tengo dos preguntas. La primera es,
¿Qué vieron? ¿Qué notaron de diferente? Yo leía los mensajes y Pamela me decía, yo vi que cambiaba su tono de voz, que era muy expresiva al momento de los gestos, situaciones diferentes, Jeremy. Lo explica muy bien, entretenido con muecas, muy bien, Nelly. ¿Qué más? ¿Qué más bien? ¿Qué más vimos dentro de esta historia? ¿Qué era lo diferente? Me decían también el hecho de que le ponía los sonidos, ¿no? Glu, 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 tis, 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 tip, 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 cuando hablaba acerca de caminar, cuando hablaba acerca de, de nadar o de meterse debajo del agua. ¿Se dieron cuenta cuál era la frase más repetitiva? Ujú, ujú. El objetivo era atraparlo, sí, exacto. Pero ¿de qué manera? El oso decía, vamos a atrapar el oso. ¿Quién tendrá miedo? Ninguno. Aquí no hay ningún miedoso. Exacto. Ujú, ujú. Entonces, este cuento, no hay ningún miedoso, decía. Este cuento cumple con todas las pautas que yo les he ido dando. Uno, es interactivo porque dentro del cuento lo que se busca es que el niño pues vaya haciendo los sonidos conmigo, ¿no? ¿Y cómo hace el oso? Y de pronto aparece el oso y se mete en una cueva, entonces nos escondemos en la cueva y estamos debajo del agua, glu, 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 glu. Lo hacemos con el niño, hacemos que nuestro hijo participe con el cuento. ¿Y cómo lo vamos a invitar? A través de nuestros gestos. Vieron que la persona que estaba contando el cuento pues utilizaba sus cejas, utilizaba su nariz, utilizaba la boca, utilizaba las manos, utilizaba la tonalidad de la voz, ¿no? Cuando decía la frase repetitiva, pues su tono de voz se alzaba y decía, aquí no hay ningún miedoso. Entonces, incluso la entonación, el ritmo con el que vamos contando va a invitar al niño a que forme parte de nuestra historia. Exacto, muy bien, milagros. A través del cuento ayudan al niño a no tener miedo y tener seguridad. Perfecto, a no rendirse, a seguir buscando. Y sobre todo le enseña de que no solamente vas tú, ¿no? Porque ahí no dice ese es el pequeño el que va, es la pequeña la que va, o es el hijo, la hija, la hermanita, no. Ahí dice vamos todos a cazar al oso, todos juntos. Entonces, les enseña a los niños que todos podemos, que todos estamos juntos, que su familia le está dando el respaldo y el amor incondicional. El tono que ha utilizado esa persona al momento de contar el cuento, pues es un tono que incita a la protección, a la seguridad, a la tranquilidad. Y también utiliza las rimas. Recuerdan que yo les decía que era muy importante utilizar las rimas, no precisamente por lo que nos está diciendo la rima, sino más bien porque va a ayudar a que los niños pues se queden enganchados con la historia. Lo repitió muchas veces. Vamos a cazar el oso. ¿Quién tendrá miedo? Ninguno, porque aquí no hay miedosos. Entonces, esa frase se le va quedando, se le va quedando, se le va quedando. Lo podemos leer muchas veces. La primera vez te lo contaré como lo contó ella, ¿no? Con el libro acá y te voy contando para que tú veas las ilustraciones. La segunda vez, jugamos. ¿Qué te parece? Yo voy buscando al oso y tú eres el celoso. ¿Dónde estás escondido? Primero en una cueva, luego dónde estabas escondido en un bosque, luego dónde estabas escondido. Entonces vas invitando a que el niño primero desarrolle la memoria porque tú le vas preguntando dónde estaba escondido el oso y por dónde se fue y qué hizo y después qué pasó. Luego estás incitando su imaginación porque lo puedes dejar a la mitad del cuento y le dices, ¿y qué hubieras hecho tú si fueras el oso? ¿Dónde te habrías escondido tú? Si yo fuera el oso, te involucras, empiezas a contar la historia. A la siguiente puedes cambiar, ¿no? ¿Qué te parece que si esta vez no es el oso? ¿Quién podría buscar al oso? Y él te puede decir, bueno, puede buscar tal, puede buscar cuál, se va a involucrar. Cuando son más pequeñitos, la frase de rima ayuda a que en la memoria del niño queden ciertas palabras que le ayudarán para que, ya que son repetitivas, exacto. Acuérdate de lo que te hablaba acerca de las etapas. Cada etapa tiene una manera diferente de aprender. Entonces tenemos que buscar aquellos cuentos que nos ayuden para esa etapa de desarrollo, para que los niños lo puedan utilizar y pueda ser a su beneficio, ¿no? Para que no solamente ellos sientan que están disfrutando la historia, sino que también a través de ella puedan leerlo. Y sobre todo para que esta sea una experiencia satisfactoria, con el fin de que los niños después
busquen seguir teniendo ese momento de lectura, y que el momento de lectura no sea asociado a algo aburrido, tedioso, fastidioso, sino más bien a un momento de interacción, de diversión, donde comparto con mi mamá, donde comparto con mi papá, donde mi mamá y mi papá se permiten cantar, se permiten jugar, se permiten actuar, se permiten bailar, porque lo están haciendo conmigo, porque están formando parte de mi mundo, de mi vida. Entonces, cuando son muy chiquitos, pues los arrullos van a ayudar mucho. Cuando ya están más grandecitos, nos vamos a ir involucrando dentro de la historia a través de los sonidos, buscando que ellos rían, buscando también que ellos puedan generar los sentimientos y las emociones para que luego las puedan ir reconociendo. Y nosotros los vamos ayudando en ese camino. Recuerda que ser padres es eso, es guiarlos, es llevarlos de la manito, llevarlos juntos. Vamos juntos, que yo te voy a enseñar cómo va la vida. Y te voy a enseñar bien, te voy a enseñar a través del amor, te voy a enseñar a través del respeto, a través del apoyo, te voy a dar seguridad. Eso es lo que estoy buscando. Y los cuentos me van a ayudar con eso. Para tomar en cuenta, recuerda que tienes que crear melodías, que no es necesario pues que tú tengas un cuento establecido, créalos. Date el permiso de crearlos. Le puedes decir, ¿y qué personajes inventamos hoy? Quizás él tiene un peluche, un juguete, algo que es muy cercano. ¿Y si inventamos las historias de este peluche? Por ejemplo, yo tenía una pequeñita que tenía un peluche que se llamaba Paleta. Y con Paleta, pues, es un osito Paleta. Y Paleta vivió mil y un aventuras. Mil y un aventuras. Nos las creamos. Las inventamos juntas. Ella y yo inventamos las historias de Paleta y lo disfrutaba y lo vivía. Entonces, el leer un cuento a mi hijo no necesariamente es tener el cuento en físico y yo ir leyéndole, es también inventar historias, es también ir formando nuestro propio cuento, nuestra propia historia. Es necesario que nosotros usemos nuestro cuerpo, nuestros gestos al momento de contar la historia. Como les decía, cuando se hablaba acerca de debajo de la cueva, nos escondemos todos. No tengas miedo de participar con tu hijo, de gatear, de saltar, de jugar con él, de explorar la vida con él. Busca un momento del día donde puedes leerle un cuento a tu bebé para crear una rutina. Esto es muy importante. Recuerda que a veces asociamos el momento de la lectura a la hora de dormir, pero si nosotros buscamos un momento donde tengamos más tiempo para interactuar con nuestro hijo, que también sirva de respiro de nuestra rutina diaria, pues perfecto. Hazlo que te va a ayudar muchísimo. Los recursos que uses al momento de contar la historia serán la clave para enganchar a tu bebé con la lectura. ¿Qué significa? Que puedes utilizar títeres, puedes utilizar disfraces, puedes utilizar recortes, puedes utilizar plastilinas, el Play-Doh lo puedes utilizar instrumentos musicales, puedes utilizar la música de fondo para ir creando la historia. O, por ejemplo, una vez tuve la oportunidad de atender a un paciente que lo que él quería era, lo que él necesitaba para poder hablar acerca del tema que había sido el motivo de consulta, pues eran las historias, ¿no? Entonces fuimos creando las historias, cómo hacía el caballo y empezamos a hacerlo en la mesa, empezamos a hacer el sonido del caballo en la mesa, cómo va galopando, el pollito y vamos pillando, entonces vamos jugando y vamos involucrándolo y vamos utilizando lo que tenemos a la mano para que esa historia sea más interactiva, para que esa historia nos invite a continuar, nos invite a seguir jugando. Como decía hace un ratito, yo le estoy leyendo la historia de los tres cerditos. Bueno, a la siguiente, pues vamos a actuarlo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no jugamos? ¿Por qué no construimos la casita de los cerditos y yo vengo y la destruyo? Juguemos, juguemos y vamos a darnos la oportunidad de conocer a nuestros hijos a través del juego y a través del cuento. Procura tener cuentos cortos y que permitan que tu hijo o tu hija sea parte activa de la historia. ¿Qué pasa si yo elijo un cuento muy largo? El niño se va a aburrir y su atención se va a disipar rapidísimo. Pero si es un cuento corto, si es interactivo, si es divertido, si es ameno, te voy a asegurar que vas a tener la atención de tu bebé al 100%. Cuando son muy pequeñitos, utiliza las canciones, utiliza los arrullos. Cuando van creciendo y ya tienen de 4 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, utiliza las texturas, utiliza los sentidos para engancharlo con la lectura y con lo que le vas contando. Cuando ya son más grandecitos, haz que él forme parte activa de la historia. Pregúntale,
y haz que intervenga dentro de esta historia, haz que él también cuente la historia. Si es que ya son mucho más grandes, ya tienen 4 o 6 años, busca que los libros sean una fuente de resolución de problemas, de toma de decisiones. De esa manera le vas a ir enseñando, de esa manera vas a ir comprometiéndote con su desarrollo, vas a ir comprometiéndote con su crianza. Y bueno, me parece que hemos llegado a la parte final de nuestra, de nuestra charla acerca de por qué es importante leer a tu bebé. Sé que hay muchas preguntas, las he ido leyendo, no he podido responder todas, pero ahora lo vamos a hacer. Ahora vamos a ir leyendo las preguntas, ahora vamos a ir respondiéndolas, porque para mí es muy importante saber cuáles son sus apreciaciones, cuáles son aquellas cosas que de pronto necesitan conversar, necesitan tener mayor claridad y yo feliz de poder ayudarlos.